Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa, la Iglesia Vida Nueva Neza. Como siempre, reitero, es un privilegio el poder estar aquí, el poder verles a cada uno de ustedes y doy gloria a Dios y honra, y también agradezco porque nos permite amanecer un día más y poder caminar en esta tierra de los mortales, pero un día estaremos con Él en esa tierra inmortal. En esta tarde vamos a ver un tema que yo espero que ustedes saquen apuntes, porque es un tema que vamos a ver no solamente superficialmente, sino vamos a profundizar un poquito en ese tema. Vamos a estar viendo Romanos del capítulo 8, del versículo 1 al 17. No lo vamos a ver de una forma ahora expositiva, pero sí lo vamos a estar viendo. Más que nada lo que vamos a ver ahora no es una predicación expositiva como normalmente lo hacemos o venimos haciéndolo, sino va a ser una reflexión doctrinal. Yo le llamo así una reflexión doctrinal, donde vamos a hacer puntos doctrinales, pero es una reflexión profunda, una reflexión que nos debe de llamar, que nos debe de intencionar en lo que hacemos, en la dirección en la que estamos caminando cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo Romanos 8 del versículo 1 al 17, y es algo que yo doy gracias a Dios, porque yo cuando empecé a estudiar este tema me encontré con algunos teólogos que podía yo extraer algo de enseñanza, pero el que más me llamó la atención fue el pastor Miguel Núñez, que saqué un extracto de lo que él decía, de lo que él hablaba. Y vamos el tema de hoy es una mente transformada por Dios. Una mente transformada por Dios, pero el título de la predicación es La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Y vamos a abrir la palabra de Dios y nos ponemos sobre nuestros pies en Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 17. Nos ponemos sobre nuestros pies para saber que ya lo tenemos y vamos a darle lectura. Vamos a esperar que lo tengan. ¿Todos tenemos Biblia? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratarlo de leer pausadamente. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetaron a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos o vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos.
Ahorita vamos a escudriñar un poquito lo que estuvimos leyendo y es tan importante que veamos esto. Yo les decía, tráiganse una pluma y papel porque de verdad vamos a estar viendo. Fíjense nada más el tema de este predicación, que yo más que predicación llamo una reflexión doctrinal para estar viendo estos puntos. El tema es una mente transformada por Dios. Una mente transformada por Dios. Dice el versículo 7, en el capítulo 7 de Romanos, no lo busque, dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, ¿con qué? Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo sabía esto, se quejaba mucho de esto. Este mensaje cristiano, vamos a estar reflexionando en el capítulo 8, en parte del capítulo 8, y la profunda verdad de que la dirección de nuestra mente, y escucha bien, la dirección de nuestra mente revela cómo vivimos delante de Dios. Y esa es una gran verdad. La mente puesta en la carne produce muerte. La mente puesta en la carne produce muerte, rebeldía, esclavitud. Pero la mente puesta en el Espíritu, dice la palabra, que produce ¿qué? Produce vida y produce paz. También produce obediencia y da fruto. Esa enseñanza bíblica, hermano, inspirada en una sana doctrina, nos va a llevar a examinar el corazón, reconocer nuestras excusas, abandonar la falsa seguridad religiosa y volver a Cristo con arrepentimiento genuino. Eso es lo que yo espero después de que veamos todo esto y vamos a darnos cuenta que la transformación que nosotros tenemos no provienen de las circunstancias, sino que de reemplazar las mentiras que el mundo da, que el mundo inventa con las verdades bíblicas para moldear la perspectiva del mundo. Y digo así, y después de esto oramos. Una mente transformada por Dios cambia tu vida. Una mente transformada por Dios cambia tu vida. Incline su rostro. Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, gracias por su grande amor y por su grande misericordia. Gracias porque nos da alimento a través de su palabra. No solo de pan vivir el hombre, Señor, sino todo lo que sale de su boca. Señor, denos vida a través de su palabra. Ayúdenos a entender, denos discernimiento. Le pido y le ruego que su Espíritu Santo supla este lugar. Yo solamente instrumento, Señor. Cubra mis deficiencias y disponga los corazones a su palabra. Que su palabra entre en el corazón y haga cambios en cada uno de ellos, Señor. Ponemos en sus manos esta palabra y la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí o los que han de estar viendo esta predicación. Se lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad que es algo que a mí me llamó la atención. Algo que yo me quedé así diciendo, wow, ¿será cierto? Pero hay una verdad que muchos prefieren no escuchar, mis hermanos. Y prefieren no enfrentar esta verdad. ¿Qué vale? Es que la dirección de tu mente revela la condición real de tu alma. Y lo voy a volver a decir, la dirección de tu mente está revelando la condición real de tu alma. ¿Por qué? No basta con decir que nosotros creemos, no basta con asistir a una iglesia, no basta con conocer palabras cristianas, no basta con cantar himnos, escuchar sermones, no basta con emocionarnos solamente por un momento. La pregunta que Romanos 8 coloca delante de nosotros es más profunda de lo que pensamos. La pregunta es, ¿hacia dónde está inclinada tu mente cuando nadie te observa? ¿Qué alimentan tus deseos? ¿Qué alimentan tus decisiones? Porque la vida de una persona no se define, hermano, por lo que dice con la boca, sino por aquello que domina su mente. Esa es una realidad. Pablo no está tratando un tema superficial, nada más así por encima. Él nos está ofreciendo una simple reflexión de esto, de pensamientos positivos. Él está hablando de una realidad espiritual decisiva en nuestras vidas.
En Romanos 8, después de declarar que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, el apóstol Pablo nos lleva a mirar el contraste entre dos formas de existencia. Dos formas de existencia. Vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y aquí comienza el examen. Aquí comienza el examen. No es un examen para compararnos con otros, sino para ponernos delante de Dios, cada uno de nosotros, sin máscaras. Porque una persona pudiera parecer religiosa por fuera y aún así vivir gobernada por la carne. Puede conocer doctrina y seguir siendo esclava de sus propios deseos. Puede hablar de Dios, pero sin obedecerlo. Puede defender verdades bíblicas, mientras su corazón permanece lejos de la voluntad de Dios. Pablo dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen las cosas o la mente en las cosas del Espíritu. Y esa frase debe de detenernos. ¿Por qué digo que esa frase debe de detenernos? ¿Dónde estamos colocando nuestra mente? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por qué? Porque la mente no es un cuartel neutral. La mente es una torre de control, hermano. ¿Por qué digo esto? Ahí se procesan deseos, temores, ambiciones, resentimiento, justificaciones, decisiones, etcétera. Lo que tú permites que gobierne tu mente terminará formando tu carácter. Lo que tú permites que gobierne tu mente terminará formando tu carácter. Y lo que forma tu carácter terminará formando tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuál es el carácter? ¿Tu carácter se parece semejante al Hijo del Hombre? ¿O cómo está tu carácter? Y esto es algo importante. Si queremos entender cómo hemos vivido, debemos preguntarnos, mis hermanos, cómo hemos pensado en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Vivimos dominados por la ansiedad, por la envidia, por la irritación, por la impureza. Vivimos dominados por el orgullo, la comparación, la autosuficiencia. Porque muchas veces no debemos de ver esto como algo aislado. Muchas veces estamos pasando esto y no nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Qué está ocupando tu mente? ¿Qué está ocupando el centro de tu mente? ¿Qué está alimentando tu corazón, mi corazón? ¿A qué voz le está usted dando autoridad? ¿A qué voz? Recuerden que el tema es la carne y el espíritu. La Escritura no divide, hermano, a la humanidad en muchos grupos espirituales. No es así. No presenta una categoría cómoda, como muchos quisieran, para que quieran tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Muchos quieren tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor que gobierne sus vidas, que gobierne su mente. Jesús mismo habló de dos caminos, de dos puertas, de dos fundamentos, de dos tipos de árboles, de dos respuestas ante su palabra. Uno construyó en la roca, otro en la arena. Uno escuchó y obedeció, el otro escuchó y siguió igual. Uno camina por la puerta angosta, otro por la puerta ancha. Y hay un tercer camino, no hay más bien un tercer camino donde podamos conservar el pecado. No lo hay. Ese pecado como estilo de vida y al mismo tiempo reclamar seguridad espiritual. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros consentimos el pecado, sabemos que está mal y lo tenemos a un lado sin saber que no hay ni debe de haber una tercera o cómo decirles, otro camino más, porque el Señor estableció dos caminos solamente, mis hermanos. Y esto es importante, porque nuestra generación, y de verdad lo vemos, yo creo que ustedes también lo ven, y nos pasa, nuestra generación ha aprendido a suavizar casi todo. Llamamos debilidad a lo que la Biblia llama pecado. Llamamos proceso
a lo que muchas veces es resistencia. Es que está en proceso. No, hermano, su corazón está duro, está resistiendo a la voluntad de Dios. Llamamos lucha a lo que a veces es amor secreto por aquello que Dios no quiere o que Dios condena. Tenemos que estar nosotros apercibidos realmente en qué ocupamos la mente, qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón. ¿Es verdad lo que estamos hablando? ¿Soy espiritualmente una persona que camina así o carnalmente? Y sí, el creyente lucha, y sí, el cristiano verdadero tropieza, y sí, todavía hay batalla contra la carne, pero una cosa es luchar contra el pecado, y otra pero muy distinta es hacer las paces con Él. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo y somos conscientes de que estamos viviendo con cosas pecaminosas que no debemos de permitir? Lo minimizamos, le damos, hacemos las paces con Él. Bueno, mientras no perjudique a o por, no hay problema. No, hermano, no es así. Mira, el verdadero creyente no es una persona perfecta, pero sí es una persona transformada. No es alguien que nunca cae, puede caer, pero es una persona que no puede vivir cómoda después de la caída. Muchos caemos o caen en un pecado y están cómodos en él, no encuentran, no buscan, no quieren salir de él. Están cómodos porque hay placer, porque hay intereses, porque hay muchas cosas, pero esto no puede haber, no puede ser, porque se supone que usted es una persona ya transformada por el Espíritu Santo. Y no es alguien que nunca sienta deseos torcidos, sino que es alguien que ha recibido a un nuevo Señor, a su Señor, una nueva vida, una nueva dirección, una mente que comienza a ser renovada por la palabra de Dios. Yo normalmente cuando hablo con alguien yo siempre les digo, mira, yo no voy a producir en ti ningún cambio cuando hablo con alguien, porque esa es la realidad. El que va a producir el cambio es la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Es Dios el que va a producir ese cambio. Estará produciendo ese cambio en nuestro corazón el Señor, porque la mente nos juega, ahorita vamos a ver un papel, la mente nos juega un papel muy importante, o juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque lo que pensamos determina lo que vamos a hacer. ¿Qué tan fácil es decir no leo la Biblia? ¿Qué tan fácil es decir no me congrego? ¿Qué tan fácil es decir no oro? Pues ¿qué está ocupando ese espacio de tu mente para hacer a un lado las cosas que le agradan a Dios? ¿Qué está ocupando? ¿Qué está ocupando? Por eso debemos ser cuidadosos con una idea peligrosa. Debemos ser cuidadosos con una idea peligrosa. Pensar que alguien puede haber nacido de nuevo y sin embargo vivir indefinidamente sin fruto. Porque los hay. Yo he llegado a conocer hermano, ¿cuántos años tiene el Evangelio? No, pues tengo 20, 30, 40. Y realmente no se ve ningún fruto. ¿Realmente esa persona habrá nacido de nuevo? Una persona que vive indefinidamente sin fruto, sin arrepentimiento, sin obediencia, sin cambio real, sin hambre por Dios, sin dolor por el pecado. ¿Verdaderamente será una persona que habrá nacido de nuevo? La Biblia no enseña una fe muerta, hermanos, como si fuera salvación. Santiago lo dice bien claro, que una fe sin obras está muerta. No porque las obras compren la salvación, no es así, sino porque la salvación verdadera, la fe verdadera, nunca, pero nunca va a permanecer estéril. Nunca. ¿Cómo estamos? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos viviendo en el Espíritu? Cuando Dios salva a una persona, no solamente le perdona el pasado, no solamente dice te perdono, ya estás a cuentas conmigo, no pasa nada, le cambia su naturaleza,
le cambia la naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en ella, y cuando el Espíritu Santo viene a morar en ella, algo comienza a moverse. Al principio quizá puede ser pequeño, tal vez haya áreas inmaduras, hábitos que deben ser confrontados, pensamientos que deben ser renovados, heridas que deben de ser tratadas, pero hay vida. Y donde hay vida, hay crecimiento. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Habrá vida en nosotros? Donde hay espíritu, hay evidencia. Donde hay gracia verdadera, hay transformación verdadera. ¿Cómo estamos nosotros? Esa es la gran diferencia entre religión externa y regeneración espiritual. La religión externa puede producir conducta por presión. La regeneración espiritual produce fruto desde adentro. Yo escuchaba al pastor, decía, wow, esa es una realidad. Estamos produciendo frutos. Nuestro carácter está siendo diferente. ¿En qué pensamos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿En los deseos o en la voluntad de Dios? ¿En qué estamos pensando? Estamos pasivos, no estamos produciendo. Ese es algo que me llamaba la atención, mis hermanos, mucho. ¿Y por qué? Porque la religión puede maquillar la carne. El espíritu crucifica la carne. La religión puede enseñar a una persona a hablar como creyente. El espíritu comienza a formar en esa persona el carácter de Cristo. Entonces la pregunta no es simplemente, yo creo en Dios. Muchos dicen creer en Dios. La pregunta es, ¿mi mente está siendo gobernada por la carne o por el espíritu? ¿Cómo está siendo gobernada tu mente? ¿A dónde inclinas más tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es en lo que más piensas? Tal vez en tu escuela, tal vez en tu novio, en tu novia. Tal vez en tus proyectos, pero verdaderamente, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Muchos dicen que creen en Dios, pero verdaderamente su mente estará siendo gobernada por Dios o gobernada por la carne. Por eso es bien importante, mis hermanos, mis decisiones revelan sumisión a Cristo o la defensa del yo. Mis decisiones revelan sumisión a Cristo o la defensa al yo. Mis deseos están siendo examinados por la palabra o crucificados por mis emociones. Estoy buscando que Dios bendiga mis planes, rindiendo mis planes bajo el señorío de Dios. Romanos 8 no nos permite jugar con apariencias. Nos coloca bajo una línea espiritual muy clara, muy precisa. ¿Qué es la carne? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos del espíritu? Y antes de avanzar, déjame dejar establecida una cosa. La carne no es simplemente el cuerpo físico que tenemos, ni una parte externa de nosotros. La carne es esa inclinación caída del que yo quiero vivir sin someterme a Dios. Muchos de nosotros queremos vivir sin someternos a Dios. Y creo que en todos lados pasa eso. Hermanos que quieren vivir, pero sin someterse a Dios. Y cuando uno les dice que se sometan a Dios, déjame decir de que su mente trabaja de forma tal que lejos de alimentarse de Dios, alimentan al yo. La carne es esa inclinación caída del que yo quiero vivir sin someterme a Dios. Es el yo que quiere tener razón, el yo que no quiere rendirse, el yo que quiere placer sin santidad, perdón sin arrepentimiento, bendición sin obediencia, Cristo sin la cruz. Ok, yo sigo a Cristo, pero sin la cruz, sin el sacrificio. Hermanos, esa carne no necesita ser educada.
necesita ser crucificada. Yo una vez lo dije aquí, tenemos que hacer morir el pecado, cortar la raíz. Esa carne no necesita una pequeña mejora moral, necesita ser vencida por el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu lucha con la carne? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te causa que no hagas las cosas correctas delante de Dios? Hermanos, este es un llamado, una reflexión a nosotros. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra mente no está puesta realmente en lo que Dios quiere, en lo que Dios tiene para nosotros. De verdad que nosotros somos privilegiados, súper privilegiados, hermanos, porque Dios nos pone en un lugar de privilegio. Estamos aquí, sí, estamos aquí, pero cuando somos hijos de Dios, tenemos las promesas de Dios para su pueblo. Y aún con eso nuestra mente todavía sigue peleando y jugueteando con la carne. A veces pensamos, ay, poquito no es nada. No, hermano, no es así. Por eso este mensaje no debe de escucharse así con ligereza. Si tu mente está inclinada hacia la carne, tu vida lo va a mostrar. Y esa es una realidad. Si tu mente está siendo guiada por el Espíritu, también tu vida lo va a mostrar. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Qué está demostrando tu vida acerca de la dirección de tu mente? ¿Qué está demostrando tu vida? Como esposo, como esposa, como hijo, como vecino, ¿qué está demostrando nuestra vida? ¿Qué estamos demostrando nosotros acerca de la dirección de tu mente? La pregunta que era delante de nosotros, como una lámpara encendida en una habitación oscura. ¿Qué está demostrando tu vida acerca de la dirección de tu mente? Porque una boca puede aprender vocabulario cristiano y seguir resistiéndose a Dios. Y esta es una realidad, de verdad que sí, que mucha gente proclama a Dios, habla de Dios, pero se está resistiendo a Dios, no quiere nada con Dios. Una mente puede acostumbrarse a la música de la iglesia, a la estructura de un culto, a la cercanía de personas piadosas y aún así permanecer sin vida espiritual. Y ese es uno de los peligros más grandes, estar cerca de las cosas de Dios sin haber sido transformados por Dios. Hermanos, tenemos que ser transformados por Dios, tenemos que pedirle, tenemos que buscarle, tenemos que anhelarle, tenemos que llenar nuestra mente de Dios. Hay gente que está cerca de las cosas de Dios, pero no ha sido transformado por Dios. Hay gente que está cerca de las cosas de Dios, pero no rinde su vida a Dios. Y déjame decirte que es un privilegio servir a Dios. Que usted esté aquí es un privilegio, porque Dios ha determinado que usted esté aquí como hijo, como hija. Porque usted es acreedor a todas las bendiciones que Dios ha prometido, que ninguna se escapa de sus manos. Usted está aquí porque usted sirve al Dios vivo. Usted está aquí porque su mente debe de ser transformada, su corazón debe de ser transformado. Pero ¿qué está pasando? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿De qué le estamos llenando? ¿Le damos más cavidad al mundo o más cavidad a las cosas espirituales? ¿Cuánto pasas leyendo en el día y cuánto estás haciendo cosas seculares? Y no digo cuando estés trabajando, porque ahí son cosas diferentes, sino cuando estés desocupado. ¿Qué ocupa tu mente? Pablo dice que la mente puesta en la carne, y así lo dice, la mente puesta en la carne es muerte. Es muerte. No dice que está enferma solamente, no dice que está confundida nada más, sino que dice que no dice que necesita una orientación religiosa, dice que es muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte espiritual, no está hablando de ausencia de actividad. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, porque cuando la Biblia habla de muerte espiritual, no está hablando de ausencia de actividad. Una persona espiritualmente muerta puede pensar, puede decidir, puede estudiar, puede trabajar, puede construir, puede opinar, defender causas, inclusive hablar de Dios, pero no tiene vida hacia Dios. ¿Cuántas de estas personas no nos podemos encontrar en la iglesia? ¿Cuántas? Por eso es importante
que demos testimonio de quién vive en nuestro corazón, quién vive en nuestras vidas. Que demos testimonio, porque hay personas que pueden hacer lo que nosotros hacemos como cristianos, pero no tienen vida hacia Dios. Pueden reaccionar ante muchas cosas, pero no responden al amor verdadero, a la autoridad del Señor. Eso explica por qué muchas veces la verdad bíblica puede estar delante de alguien y aún así esa persona no la abraza. Puede estar viendo la verdad y no la abraza. No es simplemente falta de información, es una condición del corazón. La mente natural puede escuchar el evangelio y considerarlo exagerado, anticuado, ofensivo, innecesario. La mente natural carnal puede decir: yo no creo que Dios sea así. Aunque la Escritura lo diga claramente, puede decir: mi manera de ver la vida es diferente. Eso es peligroso, hermano. Pero muchos de nosotros hemos llegado a pensar y a decir eso, como si la opinión humana tuviera autoridad para corregir la revelación divina, como si nuestra palabra fuera superior a la palabra de Dios. Eso no es así. Eso no lo creo. No pasa nada. No pasa esto. Hermanos, la opinión humana no puede corregir la revelación divina hecha por Dios. Dios ya ha establecido sus parámetros en la Biblia de cómo debemos de vivir. Pero ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De qué la alimentamos? Cada uno de nosotros examínese de qué estamos alimentando la mente. ¿De amor, de paz, de santidad? De gloria a Dios, o de resentimiento, de enojo. Y lo que es igual de tremendo, estamos maquinando el pecado en nuestra mente. Pablo nos habla de eso. ¿Por qué? Porque aquí debemos detenernos, hermanos, porque esto no solo describe a un ateo declarado o al burlador abierto de nosotros, también puede describir a una persona religiosa que todavía quiere ser el centro de él o quiere ser el centro. La carne no siempre, y es una verdad, no siempre se presenta como apariencia escandalosa. A veces se viste de moralidad, a veces aprende a comportarse, a veces se vuelve respetable, a veces se sienta en una banca, abre una Biblia, participa en actividades, pero sigue guardando el trono para sí misma. ¿Cuántas veces no vemos personas que hacen eso en las iglesias? Que quieren ser el mejor pastor, pero no para la gloria de Dios, sino para su gloria, que quieren ser el mejor músico. No para alabar a Dios, sino para que el trono sea para ellos. Y hay tantas peleas dentro del cristianismo. Sí, mi hermano, dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque la carne puede imitar ciertas conductas cristianas por un tiempo. Pero una cosa es cierta, por eso yo iniciaba con esto, pero no puede producir vida espiritual verdadera. No hay vida ahí. Puede aprender lenguaje cristiano, pero no amar la santidad. Puede evitar ciertos pecados por vergüenza social, pero no puede hacerlo por reverencia a Dios. Hermanos, la carne no produce vida, el Espíritu sí produce vida. La carne puede servir cuando recibe reconocimiento, pero no cuando debe morir al orgullo. Puede pedir oración cuando está en problemas, pero no rendirse cuando Dios confronta su pecado. Y esa es la diferencia entre buscar alivio y buscar arrepentimiento. Muchos nos arrepentimos, muchos de verdad nos sentimos mal, pero no rendimos nuestras vidas a Dios. No buscamos santidad. Pablo continúa diciendo que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios.
Esta frase es fuerte. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Cuando usted piensa, maquina, siente, se emociona con cosas de la carne, es enemiga de Dios. Esta parte es fuerte. Es posible que muchos nunca se hayan visto así. Eso es posible. Me refiero antes de venir a Cristo. Tal vez pensamos, yo no soy enemigo de Dios. Tal vez quizá pensamos que éramos buenas personas, con errores, con debilidades, con luchas normales, pero la Escritura no mide la condición humana y es algo que me gusta mucho. La Escritura no mide la condición humana por la opinión que tenemos de nosotros mismos, sino por nuestra relación de obediencia con la voluntad de Dios. Nosotros podemos hablar maravillas de uno, cada quien, o de otro, y decir muchas maravillas, pero la Escritura no mide la condición humana por la opinión que podamos tener nosotros, sino por la relación y la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ser enemigo de Dios no necesariamente es vivir gritando contra el suelo. Significa que cuando la voluntad de Dios se cruza, con mi voluntad, yo prefiero la mía. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Dios me confronta, Dios dice, no hagas esto, pero yo digo, es necesario hacer esto. Y cuando somos confrontados, ¿cuál voluntad hacemos? Te digo una cosa, normalmente hacemos la voluntad nuestra. Significa que cuando la palabra confronta mi deseo, yo busco una excusa. Significa que cuando Dios me llama a rendirme, mi corazón se defiende. La enemistad contra Dios se revela cada vez que decimos con nuestras decisiones, aunque no lo digamos con nuestros labios, Señor, en esta ocasión no te voy a obedecer. Y ahí está la raíz de tanta desobediencia, mi hermano. No desobedecemos porque ignoramos la verdad. No desobedecemos porque ignoramos la verdad. Muchas veces sabemos y estamos conscientes de que esa relación no honra a Dios. Lo sabemos, pero no hacemos nada. Sabemos que esa conversación alimenta el resentimiento, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que esa práctica nos está esclavizando. Esa práctica nos está esclavizando y decimos no pasa nada, estoy con mis amigos, estoy en un bar, no pasa nada, estoy con una mujer casada, con un hombre casado, no pasa nada, salimos a platicar nada más, no pasa nada. Sabemos que Dios confronta esas verdades, sabemos que a Dios no le agrada, lo sabemos, pero ignoramos la verdad. Sabemos que la ambición está ocupando el lugar de Dios, sabemos que el orgullo está destruyendo nuestro hogar, pero en ese momento la carne se levanta y dice, yo quiero esto y lo quiero ahora. Ahora entonces la mente carnal no está muerta, también es rebelde. Y Pablo dice que no se sujeta a la ley de Dios. Hermanos, este es un llamado de atención, más que nada una reflexión para que la tengamos nosotros. ¿En dónde está mi mente? ¿En dónde están puestos mis deseos? ¿En dónde está puesta mi voluntad? ¿Cómo estoy caminando? Cuando hay que tomar decisiones, ¿quién gana, la carne o el espíritu? Aunque no lo creamos, nos pasa esto, mis hermanos. No nos pasa esto. Yo prefiero esto, aunque sé que está mal, pero no le hago mal a nadie. Pero yo sé que va en contra de Dios. Yo sé que esto no le agrada a Dios, pero no va a repercutir en nadie. Y yo lo hago porque pienso que mi opinión está por encima de la palabra que ha dejado el Señor para nosotros. Esa es una verdad. Y yo cuando escuchaba esto, yo de verdad, créanme que soy el primero que me confronto. Pero tremendamente me confronto. Digo, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios.
Pablo dice que no se sujeta a la ley de Dios. Y damos gracias a la ley de Dios porque gracias a la ley de Dios nos damos cuenta de nuestro pecado. Ya hay un parámetro. Si no existieran los semáforos, yo no sabría que tendría que detenerme. Pero como existen, sé que me tengo que detener. Si no existieran los semáforos, yo no sabría que es infracción pasarme uno. Pero como existen, y existe una ley, ahora esa ley me indica que no debo de transgredir lo que está indicado. Pero ¿cómo estamos siendo nosotros? Pablo dice que no se sujeta a la ley de Dios. La palabra sujetarse nos habla de rendición, de reconocer autoridad, de colocarse bajo el orden de Dios. Y eso es lo que precisamente, lo que la carne no quiere hacer. La carne quiere un Dios que consuele, sí, pero no que gobierne. Quiere promesas, pero no mandamientos. Quiere perdón, pero no santidad. Quiere cielo al final, pero autonomía en el camino. ¿Sabes qué, Señor? Yo sí quiero estar contigo en la eternidad, pero ¿sabes qué? Déjame caminar como yo quiero, como yo pienso, como yo entiendo. Déjame caminar así. Quiere autonomía. Muchos de nosotros es lo que queremos. Venimos a la iglesia, pero caminamos en nuestra autonomía. No queremos que nos digan, no queremos que nos enseñen, no queremos que nos dirijan. Queremos hacer lo que creemos. Entonces no es porque ignoremos, es por la rebeldía de nuestra carne que no nos permite sujetarnos al orden de Dios. Por eso una persona puede oír un sermón bíblico y al salir, puede salir pensando en cómo aplicarlo a otros, pero no a sí misma. Puede leer un pasaje claro y decir, sí, pero mi caso es diferente. Puede recibir una corrección amorosa y sentirse atacada. Puede escuchar una advertencia espiritual y llamarla falta de amor. Ahora el pastor me habló muy fuerte. ¿Por qué? Porque la carne no quiere ser dirigida, no quiere ser enseñada, no quiere ser corregida. Quiere tener siempre la última palabra. Cuando usted va a tomar una decisión espiritual, sea honesto. ¿Cuántas veces no ha dejado a un lado lo espiritual por dar seguimiento a la carne? ¿Por qué? Porque qué espacio está ocupando en su mente lo espiritual y qué espacio está ocupando en su mente lo carnal. Y Pablo va todavía más profundo, por eso les digo que no era superficial. Pablo va más profundo, dice, la mente pues en la carne no solo no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y esto no, es una humillación, porque el problema humano no es simplemente que no queremos obedecer, sino que sin la obra de Dios no podemos obedecer de manera que agrade a Dios. Wow, la caída del hombre no nos dejó moralmente débiles, nada más. No nos dejó espiritualmente incapaces, no nada más eso. El pecado no solo manchó nuestras acciones, el pecado afectó nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra mente. Por eso nadie se salva educando un poco la mente. Nadie entra al reino de Dios mejorando su comportamiento externo. Nadie nace de nuevo para aprender a sonar más como cristiano. Tiene que ocurrir algo que Dios puede hacer. Tiene que haber vida donde había muerte. Tiene que haber luz donde había tinieblas. Un corazón de carne donde había uno de piedra. Una voluntad liberada donde la esclavitud había gobernado. Una mente renovada donde había hostilidad. Eso es lo que tiene que haber en una persona que ha nacido de nuevo, que realmente Dios ha transformado su corazón. Tiene que haber vida. Tiene que haber vida. Tiene que mostrar esa vida. Hermanos, muchos de nosotros seguimos viviendo esclavizados. Estamos viviendo cómodos con el pecado. Lo estamos dejando que esté a un lado de nosotros. Y no me diga que no, hermano. De verdad que no me diga que no. Lo alimenta. Cada vez que usted
no obedece a Dios. Cada vez que usted prefiere su decisión y no la de Dios, está alimentando el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Pero déjeme decirle algo que es muy bueno, muy bueno, hermano. Pero antes, quiero decirle que nos debemos examinar con honestidad. ¿Queremos a Dios o solo queremos sus beneficios? ¿Queremos ser transformados o simplemente sentirnos mejor? ¡Wow! ¡Qué preguntas! ¿Queremos obedecer o solo queremos que Dios nos quite las consecuencias de nuestra desobediencia? Porque no es lo mismo querer alivio que querer santidad. No es lo mismo decir, Señor, ayúdame, que decir, Señor, gobierna sobre mí. La buena noticia en Romanos 8 no nos deja en desesperanza. Pablo muestra la condición terrible de la mente carnal, no para empujarnos al cinismo, sino para que entendamos la magnitud de la gracia de Dios. Si alguien hoy puede amar a Dios, es porque Dios lo buscó primero. Si alguien hoy puede arrepentirse, es porque el Espíritu abrió sus ojos. Si alguien hoy puede obedecer, hoy de verdad, es porque la vida de Cristo ha comenzado el obrar en él. Es por eso, hermano, que debemos de dejar de jugar con la carne. No podemos negociar con ella para nada. No debemos justificarla con lenguaje religioso. La carne no necesita dirección, necesita muerte. Y el Espíritu no vino solamente a mejorarnos por fuera, sino a hacernos nuevas criaturas desde adentro. Ahora la pregunta es, si la carne produce muerte, enemistad, incapacidad y muchas cosas más, ¿cómo se reconoce entonces una vida donde hay realmente el Espíritu de Dios? ¿Cómo se reconoce una vida donde realmente habita el Espíritu de Dios? ¿Cómo hacerlo? Eso lo haremos la próxima semana. Veremos cómo Pablo responde con claridad a esta pregunta. Veremos cómo Pablo nos habla y no permite que nos escondamos atrás de las experiencias. Esto es algo muy hermoso, hermano. La próxima semana daremos continuidad a este tema de Romanos 8, 1 al 17, y esa es la primera parte, la carne o el espíritu. ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué estamos guardando? ¿Quién está gobernando nuestra mente? Hermanos, que Dios les bendiga.